Buenas noches a todas y a todos los vecinos de San Miguel y de todas las partes donde nos estén viendo. Conversamos con este número 29 capítulo de Conversemos San Miguel, hoy con una gran, pero gran invitada, una seca Alejandra. Bienvenida a este pedacito de San Miguel, bienvenida a Conversemos San Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por estar aquí. Nosotros llevamos bastante tiempo haciendo este programa, así que gracias por permitirnos también conversar contigo en este espacio. Vamos a partir al tiro con las preguntas porque tenemos súper poco tiempo hoy día. Así que hoy día yo quería partir, y voy a partir al tiro al hueso, porque esta cuarentena ha sido súper desafiante para ti y ha sido complejo. ¿Y por qué empezaste a investigar el tema del desfase y de esta subnúmero que había dentro de los muertos del caso COVID? ¿Cómo se te prendió un poco la ampolleta para que nos contes un poco? Bueno, porque estaba observando el comportamiento de la pandemia desde enero, en parte por el encierro y en parte porque justo coincidió con un receso de los estudios que estoy haciendo acá. En todas partes, en países ricos y países pobres, uno veía que la pandemia comenzaba siempre una velocidad de contagio exponencial, es decir, una curva bien empinada. ¿Está con San Miguel? Una curva bien empinada. Y también respecto al número fallecido. Y en Chile pasaba algo excepcional, que era que cuando se reportó el primer caso, desde que se reportó, los contagios avanzaban muy lentamente y también había muy pocos fallecidos. Yo estaba siguiendo Chile y escribiendo sobre Chile y la pandemia ya desde mediados de febrero, y por lo tanto estaba en interacción con otros tuiteros, entre ellos expertos académicos a los que les sonaba raro este hecho, pero no había cómo contrarrestar esa información. Así que así fue como me conseguí en fuente reservada los datos del registro civil para marzo del 2020 y para todos los marzos de 10 años atrás. Ahí pude hacer esta comparación y detectar que había un exceso de muertes, es decir, muertes por encima de lo esperado y muy significativamente por encima de lo esperado, de un 11%, que eran 871 casos, muy por encima de los 16 que informaba el gobierno hasta ese minuto. ¿Y eso se ha corregido en algo o aún seguimos con este subregistro de cifras o algo? Porque todavía como que las instituciones no conversan bien y los datos se tiran de un lado para otro, que el DEIS, el registro civil, y todavía no, siento que aún hay una incongruencia entre las cifras. En términos de muertos, ¿todavía hay una subproducción también? Hay una inconsistencia entre los datos que se entregan todos los días en el informe diario. Por lo menos ahora conocemos el reporte del DEIS, con los datos del registro civil yo sigo haciendo el cálculo de exceso de muertes. Ahora que conocemos el registro del DEIS se acerca mucho. Digamos, hay una diferencia de 1000 casos solamente entre lo que reporta el DEIS y los casos que dan este cálculo de exceso de muertes. Sin embargo, el gobierno insiste en reconocer solo los casos que contaba desde un principio, que son los casos hospitalarios con test PCR positivo, y ese cálculo está subreportado. Es decir, aunque muestra el otro una vez a la semana, considero oficial solo una parte de ese reporte, con lo que da una impresión de una realidad más leve, aunque todavía grave. De todas maneras, si uno se fija en los datos oficiales del gobierno de Chile, de todas maneras Chile está entre los países con mayor número de muertes por millón de habitantes, con número de contagiados por millón de habitantes.
aún sin siquiera considerar esta parte que se mantiene subreportada, pero conocida en el sentido de que sabemos que los datos que aporta el DEIS. O sea, la presión mediática y la presión que se ha ejercido también sobre el gobierno se ha logrado un poco, yo siento, esclarecer un poco el tema de los números y este subreporte que existía en varios casos, incluso en tema de repente aparecieron los asintomáticos, o sea, ha habido una presión, siento yo, bastante fuerte por parte de periodistas, académicos, médicos, médicas, que han hecho presionar esto hacia al gobierno para que pueda dar cifras más certeras, al parecer. Y en esto, ¿cuál es el rol un poco del periodismo a la crítica de transparencia, la falta de transparencia? Un poco ha sido tu rol, pero también ¿cuál debiera ser el rol un poco más amplio? O sea, a mí me parece que esta es la tarea periodística de todos los medios, digamos, indagar y contrastar la información oficial en beneficio de la ciudadanía, cualquiera sea la posición política de los dueños de esos medios. Así como el gobierno se ha visto obligado a transparentar un poco más, aunque no todavía toda la información que es necesaria, pero a transparentar un poco más, a publicar, por ejemplo, la información del registro civil que hasta antes de que yo las publicara eran secretas, no se difundían. Ahora por lo menos están disponibles, aunque la página se cae con cierta frecuencia. Del mismo modo, la prensa también ha modificado sus pautas, que en un primer momento fueron más oficialistas y ahora integran otros contenidos, pero todavía me parece que hay una cierta pasividad frente a la falta de transparencia, que debiera ser un reclamo más fuerte de todos y no solamente de algunos periodistas. Claramente, porque no solo ha sido en términos de número, porque también has puesto encima de la mesa el tema de la utilización de salvoconductos por parte de empresas. Ahora, hoy día, investigando un poco, también me enteré que tenías un libro sobre la AFP, o sea, hay hartas cosas que están ahí encima y que también tú has jugado un rol importante, pero tampoco has sido la única. Yo siento, y aquí quiero enaltecer también a muchas mujeres que se han estado en esta presión también, la Isquia, Mónica González, Patricia Muñoz, tú, algunas diputadas, la Gael, que han estado ahí presionando y de repente nos pasa que vemos en matinales un panel solo de hombres. Entonces, esta semana está un poco marcada por eso. ¿Cuál es tu opinión con respecto también al tema de cómo presionamos y cómo hacemos que los rostros de las mujeres que han dado cara en esta cuarentena también estén ahí visibles? Bueno, yo creo que los paneles de hombres son como el default de los medios. En general cojean ahí, pero a diferencia de otros tiempos, a lo mejor, no sé, los paneles para el terremoto del 85, incluso el 2010, probablemente eran paneles de hombres, pero nadie reaccionaba. Yo creo que ahora cuando aparece un panel de hombres, la gente reacciona de inmediato, ya se ve anormal. Y eso me parece que es positivo, es una señal de que ya no pasa colado, como antes. Claro, sí. Por lo menos estamos dando señales. Yo siento que hay hartas señales que se han estado dando y si bien no está de todo puesta en las preguntas que te mandé, igual quería saber un poco tu opinión sobre esto que está pasando en términos políticos en este país, que tiene que ver con el retiro del 10% de los fondos y la presión que se está ejerciendo también desde la ciudadanía, desde una ciudadanía que siento yo al político. Me parece una manifestación democrática muy importante, digamos que da esperanza en la institución democrática, en las instituciones democráticas, que los parlamentarios sean sensibles
y que les importe la opinión de sus electores y voten en consecuencia. Me parece que eso es la regla mínima y básica de una democracia. Lo que pasa es que muchas veces no se cumplía, muchas veces las votaciones y los temas se decidían a espaldas y a veces en contra de los anhelos de la mayoría. Me parece un cambio fundamental y que es importante, más allá del debate técnico de si el 10% es o no la solución. Yo personalmente hubiera preferido que el Estado usara las reservas que tiene para socorrer a las familias desde un comienzo, desde que se dictaron las cuarentenas, para que la gente no se tuviera que comer ni sus ahorros ni sus fondos de cesantía. Pero ya que eso no ocurrió, y digamos, casi chiste que hace la gente. Ya que tú me dijiste que los fondos eran míos, pásamelo, digamos que es básicamente esa es lo que ha quedado establecido en el Congreso, ¿no? Que si usted me ha dicho durante todos estos años que los fondos son nuestros, bueno, ahora los quiero, y esto ha generado una crisis política de marca mayor, donde la actitud no solamente de los administradores de los fondos de pensiones, sino que también de las grandes fortunas de Chile resistiéndose a esto, con un argumento falaz de que están preocupados por las pensiones de los chilenos, es gracioso y yo creo que la gente, la mayoría de la gente con razón celebra este triunfo porque tiene un peso simbólico y político muy grande. Sí, un poco quiero, me da la impresión que tiene que ver por ahí el tema, y a mí quiero un poco poner ahí el punto, porque hoy día vemos que son la administradora de fondos de pensiones, 50% casi que se invierten en este país, pero en 16 bancos, en 10 familias, y hoy día salen todos ellos a presionar que no se retiren, pero cuando era muy fácil, cuando al principio peleamos mucho por una renta básica de emergencia, no se logró, después empezaron ingreso familiar 1.0, registro social de hogares, un mes de espera, segundo ingreso familiar de emergencia. Entonces, al final, ¿de qué lado estamos? Porque sacar nuestros ingresos en nuestros fondos del seguro de cesantía era súper fácil, pero ahora sacar los fondos de la AFP parece que no es tan fácil. Claro, porque los fondos no están en una bóveda, no están líquidos, están invertidos, como tú decías, en estos 16 bancos y en estas familias, las familias más potentosas de Chile. Entonces, retirar los fondos significa varias cosas que van a afectar sus intereses y es evidente que están defendiendo esos intereses, y sería incluso más saludable que lo demostraran, que dijeran, mira, si retiran la plata de acá, yo voy a tener que reducir mis inversiones, voy a tener que echar gente, no sé, hacerlo por ese lado, pero es tan falsa esta preocupación por las pensiones de los chilenos, porque nunca se preocuparon antes, digamos, no hubiera quedado alguna evidencia. Había cosas que se podían hacer para mejorar las pensiones de los chilenos, incluso sin necesidad de cambiar la ley. En el mismo contexto de las AFP, se podrían haber cambiado un par de reglas que hubieran mejorado las pensiones inmediatamente, pero no se hicieron porque por diseño el sistema de AFP tiende a dejar la mayor parte de los recursos dentro del fondo para ser invertido precisamente en los negocios de estas instituciones. Entonces, yo creo que lamentablemente su preocupación y sus prevenciones de todos los desastres que van a venir y los cataclismos no tienen la credibilidad suficiente como para que la gente reaccione ante esos augurios. Yo siento que ahí hay un tema súper importante y que tiene que ver un poco con eso, con las mentiras, con que al final yo siento que creen un poco, y lo voy a decir así con estas palabras, que el chileno es más hueón
y engañarlo un poco con este tema de que no, es que tengo que proteger tus pensiones. O sea, de repente incluso se agradecería un poco más de sinceridad de ellos mismos. O sea, sí, yo creo que tienen, digamos, en el menú, podrían hacer un argumento de la defensa del sistema económico que sería más honesto y más, digamos, y ver cómo les va en el debate, pero esta supuesta preocupación por las pensiones, claro, agrava la falta. Es como un insulto a la inteligencia de los chilenos, que ya tienen suficiente información para saber que no es así. Que ese no es el tema, que eso no es lo que les preocupa. Y esta mismo, y hoy voy a mezclarlo un poco con el tema COVID, porque siento que esta misma falta, como es una falta de respeto, siento yo, hacia las chilenas y los chilenos, creyendo un poco que van a poder pasarnos gato por liebre, con el tema del COVID, como con las primeras cifras, el tema de la vuelta a la nueva normalidad, como que yo siento que también fue como por ahí, en términos de poder intentar hacer una presión de nuevo defendiendo su sistema económico, creyendo que nosotros no nos vamos a dar cuenta. No sé si, digamos, yo no tengo una evidencia directa para decir que esta idea de volver a la normalidad pretende como establecer que no haya situación de catástrofe cuando se apruebe el proyecto, porque tampoco es tan predecible. De hecho, hay un alto riesgo de nuevas olas de contagio y si no se toman bien las medidas de desconfinamiento, los contagios se van a disparar de nuevo. Entonces no es predecible desde el lado del discurso. Lo que sí, digamos, concuerdan los expertos es que el desconfinamiento se está decidiendo de manera centralizada, sin la información suficiente y sin compartir los criterios de desconfinamiento para que sean aceptados y conocidos por toda la ciudadanía, con participación de las organizaciones y autoridades locales que tienen que participar de esos desconfinamientos, porque hay realidades locales distintas en cada región, incluso dentro de Santiago no es lo mismo desconfinar Vitacura que Cerro Navia, y tampoco tienen la velocidad de contagio y fallecidos tampoco es la misma, entonces no se pueden tomar medidas sobre la base de los promedios. Pero incluso más allá de eso, digamos que eso representa un riesgo concreto de que se tomen desconfinamientos de mala manera. Es cierto que Santiago está bajando los números de contagio, está bajando también los números de fallecidos, pero todavía está en una curva muy alta, todavía no llega a una base de suficiente normalidad de control como para desconfinar, y sobre todo con el informe de Contraloría que se emitió hace un par de días, queda absolutamente claro que este discurso de la trazabilidad y del aislamiento de los contagiados no es para nada prolijo. Y si no es prolijo, no se puede seguir, digamos. Hay una gran cantidad de contagiados que nunca supieron que estuvieron contagiados y probablemente siguieron haciendo su vida normalmente y siguieron contagiando a otra gente que ni siquiera saben, porque el gobierno tampoco llegó a hacerle test. Digamos, se entera por los fallecidos o por la gente que llega grave al hospital, pero todo el resto de la población no está detectada, y si no está detectada es muy difícil desconfinar, porque para desconfinar tú tienes que saber exactamente quién o la mayor parte, por lo menos 90% de los contagiados, para poderlos aislar a ellos, sus contactos estrechos, las personas que han estado en contacto con ellos, hacer test a ese grupo de manera bastante amplia, para que los demás puedan salir a la calle respetando igual ciertas medidas. O sea, la mascarilla no te la vaya a poder sacar en 2 años más, o sea, no, hasta que no haya vacuna y hasta que no haya remedio. Lamentablemente el uso de la mascarilla y la distancia física van a tener que ser como las normas incluso regulares. A mí me parece que respecto del 10%, lo que más el gobierno ejerció una presión
enorme, inédita, sobre sus parlamentarios para impedir que votaran a favor y no lo logró. Y yo creo que este es el triunfo de la democracia, de que a pesar de todas esas presiones que tampoco son únicas de este periodo ni de este gobierno, hay que decirlo, a pesar de todas esas presiones, esos parlamentarios mantuvieron sus votos a favor del proyecto por temor a sus electores, por temor a perder el respaldo de sus electores, y en eso consiste la democracia. Y eso me parece súper saludable que así haya sido. Sí, ahí hay un tema de ese jaque de la democracia súper interesante, pero voy a tomarme 2 minutos, nos quedan 9 minutos de programa, así que voy a tomarme 2 minutos porque tenemos muchos saludos de vecinas y vecinos por aquí, así que tengo que leértelos. Dice Cristian Núñez, agradecer a Alejandra por su gran aporte, sin su trabajo seguiríamos con los números manipulados. Gracias Alejandra por todo tu trabajo por nuestro país. Hola, felicitaciones por el programa también. Secas chicas nos mandan por ahí. Y por aquí tengo una pregunta que algo la respondimos, pero igual te la voy a decir, que tiene que ver con cuál es la posición de Alejandra con la participación de rostros políticos en matinales. Corvo Oxidado ahí nos manda esa pregunta. ¿La respondo? Sí, si quieres. Bueno, los matinales por diseño son programas de entretención, en los que, dado que Chile es un país con muchos temas políticos no resueltos, con muchos problemas sociales, económicos, políticos, cada cierto tiempo hay temas que entran en esa pauta, que normalmente si no fuera por esos problemas sería pura entretención, farándula y cosas graciosas, en fin. Digamos. La psicología de ese diseño es que acompaña a las personas que están en su casa, fundamentalmente mujeres, y para, digamos, aliviarles sus preocupaciones cotidianas, están estos programas que siempre empiezan con que el buen desayuno y como con energía. Esa es como la... pero, claro, la realidad se impone y como también son programas muy sensibles al rating, también vimos que con el estallido de octubre también entró el estallido. También entra el tema de la AFP, porque los canales se dan cuenta que hay mucha audiencia y que cuando ponen esos temas la gente sintoniza, entonces así entran estos temas. Pero de alguna manera extraña, en los panelistas entraron los políticos, que normalmente son al revés, producen el efecto inverso, que es que tiran los programas para abajo, digamos, el rating, porque muchos de esos políticos tienen un alto nivel de rechazo en la población. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los han metido? No sé, a mí de repente esto me recuerda así como Venezuela, como lo que se criticaba, el Chilezuela. Los bananeros. Claro, el Chilezuela lo estamos viendo irónicamente en el gobierno de Piñera, porque no solamente están los políticos en los matinales, que son mayoritariamente de un sector, son oficialistas mayoritariamente, además tenemos la larga conferencia de prensa del ministro de Salud, digamos que son eternas, y después tenemos día por medio, sale el presidente hablando, haciendo anuncios, o algún vocero, que es como encopamiento ya así como cargante de las autoridades y el gobierno hablando a cada rato. Es bien impresionante lo que ha pasado. Yo no sé cómo interpretarlo, pero me imagino que es un intento, sobre todo de los propietarios de los canales de televisión, de apoyar a un gobierno que está bastante debilitado y sienten que darle espacio a lo mejor es una manera de apoyarlo. No sé, esto es una hipótesis, una especulación. No tengo datos para decir que esto ha ocurrido así, pero me extraña que en ese espacio, que es un espacio, si hay un espacio que es muy sensible a echar todo lo que no trae ratings, son los matinales. Y me extraña que en ese espacio estén tantos personajes que por definición tiran el rating para abajo. A lo mejor ahora se pusieron populares, no lo sé, capaz que cambió. Mutaron a buena persona. Mutaron a buena persona. Pero sí, pero yo siento que, y a lo mejor podemos, porque nos quedan 4 minutos para poder ir
terminando, pero hay algo que es súper diferente y hace la distinción. Yo creo que el 18 de octubre ha marcado también, y tú lo mencionabas, todo lo que ha pasado en términos de modelo chileno, porque al final siento que por una parte la presión ciudadana hace que los temas se pongan en matinales, que yo no sé si es donde deben discutirse, pero se están discutiendo en alguna parte, y por otro lado también estamos imponiendo por la vía de los hechos leyes y beneficios o acciones más directas hacia la ciudadanía. Entonces, al final siento que hay como algo que está funcionando, que no sé si es que debería hacerlo mejor como así, está funcionando en el sentido de que las mayorías que eran ignoradas sistemáticamente por el sistema político, o que eran discriminadas, o también se hacía burla o mofa de la gente que no fuera, digamos, de un cierto sector social. Ya eso no sucede. Hay más mujeres también en todas partes, o sea, y todo eso ha sido producto de manifestaciones sucesivas y constantes desde 2006 probablemente. Yo diría que ahí con la primera revolución pingüina y probablemente antes, pero yo creo que ahí como que empieza a hacerse masivo y cada vez más constante, y cada vez uniéndose más voces. Y ya no se puede ignorar sin costo, porque antes no les costaba nada, digamos, podían hacerlo y no les pasaba nada. Ahora los políticos no pueden ignorar a las grandes mayorías sin sufrir un costo, y prefieren el costo de pelearse con su presidente, con su partido, a darle la espalda a la gente, y ese es un cambio que hay que valorar y que hay que celebrar, porque es la conquista de una lucha, de un derecho. Lo mismo que la conquista de aparecer y ser escuchado en los programas que tienen mayor audiencia, que yo creo que eso, en Chile la gente lamentablemente se informa por la televisión. Y entonces, cuando se abre una ventana ahí y uno puede decir cosas ahí, hay que estar, porque también es un triunfo. También te pusieron ahí porque la gente le interesa y entonces se produce estos cambios de pauta que de otra manera no se hubieran producido. Sí. Y bueno, a mí me alegra mucho y me hace como que me llena mucho el corazoncito calentito esta presión social que se transforma en más espacio en la televisión para discutir, más visibilidad de los problemas reales de los chilenos. Ale, nos queda un minuto. Yo sé que te tienes que ir, así que un mensaje a todas las vecinas y vecinos de San Miguel, que son muchos que te estaban viendo, pero que preferíamos también que te escucharan, así que es tuya la pantalla. Un saludito. Bueno, un abrazo y saludo a todos y todas las que nos están escuchando. Tengo muchos amigos, sobre todo apoderados del colegio de mi hijo, que son de ahí, así que les mando un abrazo y que aguante y fuerza para pasar esta pandemia que ha causado la mayor pérdida de vidas de cualquier tragedia que hayamos tenido en el siglo XX, lo que va del XXI, así que aunque hay motivos para celebrar ahora, también hay dolor y sufrimiento, así que mi abrazo con todos los que la estén pasando mal. Muchas gracias, 20:30 en punto, Ale, un abrazo gigante, gracias por esta media hora, estuvo pero muy bella, gracias a todos los que nos vieron y nos vemos el próximo martes para seguir hablando del retiro de pensiones con Hassam Akram.